Hola, bienvenidos a Financiero News. Iniciamos un nuevo año con el compromiso de informar con rigor, análisis y visión estratégica. Que este 2026 venga cargado de crecimiento, estabilidad y oportunidades para Panamá y la región. Y nosotros los mantendremos informados para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. Desde el mercado, José González analiza el inicio de año en los mercados y los factores claves a seguir por los inversionistas. En Marítimo y Logística, puertos consolidan hub logístico de Panamá. En tecnología, conozca cómo limitar el acceso de la inteligencia artificial a sus redes sociales. En finanzas personales, Simón Navarro nos da los hábitos financieros que todo joven debe construir. En Compliance, Juan Pablo Rodríguez nos explica el caso Maduro desde la óptica de cumplimiento y la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Y en nuestro nuevo segmento, Radar de Inversiones, analizamos una de las oportunidades que hay en el mercado inmobiliario de Panamá. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos el programa y en nuestro segmento de finanzas personales vamos a empezar el año con el consejo de Simón Navarro y en esta ocasión nos habla sobre los hábitos financieros que todo joven debe construir. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando, y hoy vamos a dar una cápsula dirigida específicamente a los jóvenes, arrancando el año 2026 con pie firme. Hábitos financieros que todo joven debe construir. Y hoy vamos a empezar a explicarle brevemente cómo funciona. No es cuánto ganas, sino es cómo lo manejas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hay muchas personas que porque ganan salario mínimo dicen, es que yo no puedo ahorrar, es que no sabes cómo ahorrar. Entonces hoy le vamos a explicar directamente cómo funciona el sistema de ahorro en países del primer mundo. El dinero sin hábitos se pierde y eso es lo que vamos a construir en esta cápsula. Los hábitos crean tranquilidad, eso es lo que vamos a ver. Y también aprender joven va a marcar la diferencia en cada uno de los pasos que vamos a mencionar. Entonces, como hábito 1, tenemos que tener siempre presente, págate primero a ti. ¿Qué significa eso? Cóbrate tu quincena, tus 15 o tus 30, tú sacas ese dinero, ya sea un 20, 25, 30 o quizás un 10% porque tienes mucho gasto, pero ahorras algo. Primero tú ahorras. Y hábito 2, no todo ingreso se gasta. Si tú tuviste un ingreso adicional por una comisión o por algo que no tenías contemplado, ese dinero ahórralo y aumenta tu patrimonio. También, acuérdate de algo, el dinero extra se planifica y eso es lo que estamos viendo ahorita. También hay decisiones inteligentes que tienes que tomar día a día. Una importante es aprender a decir que no. Siempre tienes que comprar cosas y decir que sí. Así que ya tú sabes, son algunos detalles que te doy. También gastos innecesarios. No estés gastando cosas que no tienen sentido. Comprándote una camisa muy cara, comprando pantalones, zapatillas, cosas que de repente no sean necesarias. Así que también una cosa que es bien importante que va de la mano por los gastos innecesarios es la presión social. Tus compañeros, tus amigos, las personas que están en tu entorno muchas veces te dicen, oye, pero cómprate esto, que tú estás trabajando, tú te lo mereces, y cuando vas a ver, estás gastando cosas que no tienen sentido. Si vas a invertir en algo, invierte en ahorrar. También recuerda que eso va en el orden y el control que vayas haciendo día a día. Utiliza aplicaciones como libretas, apps, Excel, que te van a ayudar muchísimo a llevar ese control diariamente y mes a mes para que tú puedas verlo. Así que ya lo sabes, recuerda esto. 5 minutos a la semana cambian tu futuro. El orden financiero es una libertad personal que siempre vas a tener y te vas a acordar de esta cápsula en el futuro. Así que muchísimas gracias y seguimos con Orlando. Gracias, Simón. Avanzamos y en nuestro segmento de Marítimo y Logística, los puertos panameños siguen liderando la actividad logística a nivel regional. Aquí los detalles. El sistema portuario de Panamá cerró los primeros 11 meses de 2025 con un desempeño sólido y sostenido, al superar los 9 millones de TEUs movilizados, consolidando al país como uno de los principales centros logísticos y de transbordo de contenedores en América. El crecimiento registrado entre enero y noviembre refleja la recuperación del comercio marítimo regional, el dinamismo del transbordo internacional y la confianza de las principales navieras en la infraestructura portuaria panameña,
tanto en el Atlántico como en el Pacífico. De acuerdo con cifras del sector, el movimiento estuvo liderado por los grandes puertos del área de Colón y del Pacífico, con incrementos relevantes en varias terminales, especialmente en el Caribe panameño, donde se observó un mayor dinamismo interanual. Expertos logísticos destacan que más del 80% del volumen movilizado corresponde a operaciones de transbordo, lo que reafirma la posición estratégica de Panamá como punto de conexión entre las principales rutas marítimas globales, apoyado por el Canal de Panamá y su plataforma logística integrada. A pesar de ajustes operativos en algunas terminales, el balance general del sistema portuario es positivo y apunta a que, al cierre total de 2025, el país podría superar los registros alcanzados en 2024, fortaleciendo su aporte al crecimiento económico, la generación de empleo y la atracción de inversión en el sector logístico. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 56.5%, el total de la ocupación hotelera en Panamá durante el año 2025. Aunque el flujo de turistas aumentó, unas 4.000 habitaciones estuvieron vacías durante el pasado año. Por otro lado, el Estado destina unos 20 millones anuales para la promoción del turismo en Panamá. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de compliance nos vamos hasta Colombia para hacer contacto con Juan Pablo Rodríguez, abogado especialista en compliance, prevención de lavado de activos y corrupción, quien analizará con nosotros el caso de Nicolás Maduro. Juan Pablo, bienvenido a Financiero News. Rolando, feliz año, muchas gracias por la invitación. Igualmente, Juan Pablo, vamos a empezar por preguntarte, desde el punto de vista del compliance, ¿cuáles son los elementos claves que se dan en este caso de la captura y procesamiento de Nicolás Maduro? Tú como experto, abogado, penalista en esta materia y que conoces muy bien todo lo que acontece en torno a esta situación. El primer punto que debemos tener en cuenta, Orlando, es que desde el año 2020 ya existía una acusación, o como se denomina en inglés, un TAC, en contra de el señor Nicolás Maduro Moros y otro grupo de personas vinculadas presuntamente a conductas delictivas. Pero dos de esa acusación ha tenido un alcance ahora, 5 años después, con ocasión de lo que el Distrito Sur del Nueva York incrementa como cargos criminales por presuntas conductas delictivas cometidas por él y por otras personas que aparecen relacionadas. En tercer lugar, diríamos que desde la óptica del compliance sobre el cumplimiento, deberían revisarse con muchísimo cuidado por parte de las oficinas de cumplimiento o oficiales de cumplimiento, áreas legales, por supuesto, bioauditores, si se tienen o no relaciones con personas o empresas vinculadas de forma directa o indirecta con los que están siendo acusados en este momento por las autoridades de los Estados Unidos, no solamente desde el año 2020, sino por las personas que hoy hacen parte de la nueva acusación del año 2026. Desde este punto de vista técnico, Juan Pablo, ¿qué elementos pudiese estar infringiéndose en la ley por parte de lo que se le ha acusado a Nicolás Maduro y en función a lo que establece los organismos internacionales como Gafi o la OCDE propiamente en materia de narcoterrorismo y financiación de armas de destrucción masiva?
Esa es una muy buena pregunta, Dorato, porque si tienen la oportunidad de revisar las 25 horas de la acusación que se conoció después públicamente, luego de los hechos de la madrugada de este sábado que pasó, 3 de enero de 2026, nos encontramos con la reafirmación del vínculo entre el lavado de dinero y el terrorismo, su financiación, connotada su vinculante que es el narcotráfico, o el tráfico de estupefacientes. Por esa razón es que se habla de narcoterrorismo. Ese es un primer punto. El segundo punto es de que ha tomado muchísima fuerza el cambio de tono de la administración de la Unión Americana, según la cual ya no solamente ni todos sus esfuerzos contra los cárteles de drogas, sino que aparecen dos designaciones nuevas sonando. Una es la de organizaciones terroristas extranjeras y otra la de organizaciones terroristas globales especialmente designadas, unas por el Departamento de Estado, otras por el Departamento del Tesoro respectivamente. Y entonces lo que hay que entender aquí, como conclusión, es que ya no se entiende el delito de tráfico de estupefacientes como delito que afecta a la salud pública, que es que el impacto económico, sino que ahora viene de la mano de conductas que afectan la seguridad nacional, que es uno de los argumentos más importantes en la política y la geopolítica actual. De manera que hoy se está vinculando el lavado de dinero, el lavado de activos, el terrorismo y su financiación, el tráfico de estupefacientes en un escenario jurídico que hoy nos deja ante una acusación en contra de personas vinculadas a un régimen como se conoce en Venezuela. Ahora bien, ¿cómo puede enfrentar o cuál sería el reto del sistema financiero global e internacional en función a este escenario? Pues yo creo que el reto, Orlando, no se ve desde hoy, digamos, con la captura del sábado pasado, sino que debe haberse analizado desde hace muchísimos años. ¿Bien? Una vez revisar, por ejemplo, de los panos novenas, es que se habla de la denominación periodística más periodística que técnica de lo que se llama el cartel de los usuarios, se entendía como una organización cremita. Y de ahí en adelante, todo el escenario de la mitad de corrupción de funcionarios públicos, de entidades públicas, de actores claves que redundaron en beneficio del crimen organizado para conductas no solamente que facilitar el tráfico de estupefacientes, sino que estaban de la mano lamentablemente de delitos como el terrorismo, la tortura y por supuesto la violación de derechos humanos que dio al traste con la fundación de la democracia de la República de Venezuela. Entonces, las entidades financieras deben de estar muy pendientes del tono que tiene la Unión Mexicana sobre este caso, pero sobre las decisiones que se van a venir empezando a dar en torno a sanciones de empresas, no solamente lo que conocemos en el sistema de listas de OVA, coloquialmente llamado lista Quito, sino otro tipo de desafíos que se denominan secundarias, es decir, que no hace falta tener una relación directa con una persona o una empresa que ya está en la lista, sino que tener una relación con alguien que está vinculado con el que está en la lista implica una consecuencia jurídica negativa para esa entidad financiera, si ese fuera el caso. Y no olvidemos, para terminar, Eduardo, la dependencia de la banca latinoamericana de la banca de los Estados Unidos por vía de las cuentas corresponsales, de manera que yo recomendaría un comité de crisis, una revisión urgente de las relaciones con contrapartes que tenga hoy la banca latinoamericana y tratando de demostrar que no se tiene un vínculo directo por las personas y empresas que hacen parte de las acusaciones de los Estados Unidos. Muchas gracias por esos planteamientos, Juan Pablo. La verdad, muy interesante lo que nos has dicho en este conversatorio en el día de hoy. Te agradecemos tu participación. Fue Juan Pablo Rodríguez, abogado especialista en cumplimiento, prevención de blanqueo de capitales y corrupción en nuestro segmento de compliance. Te vamos a tener una próxima edición acá con nosotros, Juan Pablo, y te agradecemos nuevamente. Con mucho gusto. Chao. Continuamos y a partir de hoy estrenamos en Financiero News nuestro nuevo segmento Radar de Inversiones, un espacio diseñado para analizar
oportunidades, tendencias y riesgos en los distintos mercados con información clara, criterio profesional y un enfoque estratégico. Aquí no damos recomendaciones, entregamos un contexto y un análisis para que usted pueda tomar mejores decisiones. En nuestro radar de inversiones analizamos hoy un sector que está ganando protagonismo en Panamá, los bienes raíces logísticos, impulsados por el canal, los puertos y la transformación del comercio regional. Panamá se consolida como un hub logístico clave para América Latina. El crecimiento del comercio regional, el nearshoring y la necesidad de cadenas de suministros más eficientes están aumentando la demanda de espacios de almacenamiento y distribución. Aquí donde está la oportunidad se concentra principalmente en las bodegas logísticas clase A, bien ubicadas, con acceso a corredores logísticos, cercanía a puertos, zonas francas y el área canalera. Estos activos suelen atraer operadores internacionales y contratos de largo plazo. Factores a favor. Entre los principales factores o atractivos del sector están la estabilidad de los contratos, una demanda estructural sostenida y mayor previsibilidad de ingresos frente a otros segmentos inmobiliarios. ¿Riesgos? Sí, sin embargo, siempre hay riesgos que deben vigilarse, como cambios en las tasas de interés, posibles sobreofertas en ciertas zonas, la dependencia del comercio internacional y por eso no todos los proyectos ofrecen el mismo perfil de riesgo. Como cierre, nuestro radar de inversiones mantiene una señal de interés en bienes de raíces logísticos en Panamá, con un enfoque selectivo y visión de largo plazo. Esto fue Radar de Inversiones, el espacio donde ponemos el foco en los mercados, los riesgos y las oportunidades que están marcando la agenda económica. La próxima semana, un nuevo tema para entender mejor dónde están los movimientos claves del capital. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Continuamos con nuestro programa y ahora tenemos con nosotros al analista José González, con quien hablaremos cómo inicia el año los mercados internacionales y además a qué ponerle atención desde el punto de vista de los inversionistas. José, bienvenido a Financiero News. Encantado siempre estar con ustedes. José, tal como decía en el preámbulo, ¿cómo inicia el año 2026 los mercados? ¿Cuáles son las perspectivas que están teniendo en estos momentos? ¿Y a qué le debe prestar atención o cuáles pueden ser los factores claves de los mercados para este año? Los mercados han seguido ganando terreno en función de los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, pero este año la perspectiva viene un cambio en la presidencia de la Reserva Federal. Habría que ver si el presidente Trump impone o no a su candidato como presidente de la Reserva Federal. Recordemos que de los 16 gobernadores hay 12 que votan en el Comité de Mercados Abiertos y la incertidumbre hacia adelante si las tasas van a seguir bajando, pero los niveles de crecimiento siguen siendo estables a pesar de que la generación de empleo no se termina de recuperar, la inflación no termina de acercarse a ese objetivo de la Reserva Federal del 2%. Los mercados han seguido, como decía, incrementando sus ganancias en la medida que se siguen esperando buenos resultados corporativos
Y sin embargo, los riesgos están siendo subrayados porque seguimos viendo incrementos sustanciales en las cotizaciones de la plata y el oro como un resguardo por una potencial debilidad del dólar, riesgos geopolíticos, la plata por lo mismo, pero con un ángulo industrial, y el cobre que llega a nuevos récords históricos por una cuestión de demanda y oferta y amenazas de nuevas tarifas en la segunda mitad de este año de la administración Trump. El riesgo presente, el más importante, al que más atención le han prestado los mercados en estas aperturas del año, es el ataque militar norteamericano, estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro Moros y su esposa. Y sin embargo, el precio del crudo no se ha movido, sino más bien que ha tendido a la baja en términos marginales. O sea, realmente en el escenario geopolítico no ha tenido gran influencia en los mercados a nivel de Estados Unidos. Es correcto, los mercados tienen el riesgo geopolítico más o menos administrado. Los grandes temores luego de la invasión en Ucrania, la guerra en Israel, era que esos conflictos se extendieran en términos regionales, cosa que no ha sucedido. El temor en Venezuela habría sido que el ataque militar y la captura de Maduro afectaran las cotizaciones del petróleo, cosa que tampoco ha sucedido porque los mercados petroleros energéticos están muy estabilizados entre oferta y demanda, con ciertos temores más bien que la demanda no sea lo suficientemente dinámica por las perspectivas de crecimiento en China. Sin embargo, hay estabilidad en ambos mercados y ese riesgo está administrado. Los riesgos vinculados a la operación militar en Venezuela tienen que ver con que los Estados Unidos, que ha habido el garante del sistema de reglas de Occidente, podría arriesgar condonar las acciones rusas en Ucrania o potencialmente una acción militar de China en Taiwán. Pero eso es un riesgo que los mercados están descartando en el corto plazo. ¿Y cómo queda en el marco de todo este escenario el tema de la inteligencia artificial y las acciones tecnológicas? Siguen, o sea, recordemos, ya el mercado ha asumido con cierta claridad que la valoración de las compañías de inteligencia artificial han llegado a sus máximos tolerables en función de las perspectivas de demanda, crecimiento y generación de ganancias de la inteligencia artificial. Pero los mercados siempre se van a mover en última instancia en función de los resultados corporativos, las ganancias corporativas y los múltiplos que implican en función del precio de las acciones. En la medida que la ecuación siga funcionando, los mercados van a subir, no con el mismo dinamismo que en años pasados, y no hay nada que indique que tengan un modo corrección, por lo menos en este primer trimestre del nuevo año. Muchas gracias. O sea que vamos a tener un mercado estable para los inversores durante por lo menos este primer trimestre. Gracias, José, por tu comentario. Fue José González, Managing Partner de GSG Advisor en nuestro segmento Desde el Mercado, y seguro que te vamos a tener en una próxima edición, José. Encantado siempre. Avanzamos en nuestro segmento de tecnología. Si usted es de la persona que no quiere compartir toda su información a la inteligencia artificial, preste atención que aquí le brindamos información al respecto para un adecuado manejo de sus redes sociales. La inteligencia artificial ya forma parte del funcionamiento diario de las principales redes sociales, desde lo que vemos en nuestros feeds hasta la publicidad que recibimos. Sin embargo, muchos usuarios desconocen que pueden poner límites al uso de sus datos personales si no están de acuerdo con la forma en que estas plataformas utilizan la inteligencia artificial. Expertos en tecnología advierten que redes como Facebook, Instagram, X y TikTok emplean sistemas de inteligencia artificial para analizar comportamientos, preferencias y patrones de navegación, con el objetivo de personalizar contenidos y anuncios. Aunque este proceso mejora la experiencia digital, también genera preocupaciones sobre privacidad y control de la información personal. Para reducir el uso de datos por parte de la inteligencia artificial, los usuarios pueden ajustar la configuración de privacidad, limitar el seguimiento de actividad, desactivar la personalización de anuncios y revisar los permisos de acceso a contactos, ubicación y micrófono. En algunos casos, también es posible oponerse al uso de datos para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, especialmente en plataformas del grupo Meta. Especialistas recomiendan revisar periódicamente las políticas de privacidad
y mantenerse informados sobre los cambios en las condiciones de uso, ya que éstas se actualizan con frecuencia. Tomar el control de la configuración digital no elimina por completo el uso de la inteligencia artificial, pero sí reduce la exposición y el aprovechamiento de datos personales. En un entorno cada vez más digital, la recomendación es clara: conocer cómo funcionan estas tecnologías y ejercer el derecho a decidir qué información compartimos y con quién. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro primer programa del año 2026. Pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, no se pierda sus repeticiones los días lunes, miércoles y sábado y además en nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.